Esta es mi escuela, el lugar donde paso 27 horas y media a la semana, lo que equivale a 110 horas al mes. Se podría decir que este es mi segundo hogar. Este es mi salón de clases, donde convivo diariamente con mis 22 compañeros y compañeras. Cada salón y cada institución educativa tiene sus historias y muchas de ellas te pueden marcar para toda la vida. Según cifras emitidas por el primer estudio internacional de acoso escolar o bullying, llevado adelante por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras en 18 países del continente, 7 de cada 10 niños en América Latina son víctimas de acoso. A veces comienza con un simple abucheo y no en pocas ocasiones con un desenlace fatal. El bullying es un fenómeno extremadamente relevante que amenaza el desarrollo saludable de la infancia y de la juventud en el mundo entero. El bullying es una palabra extranjera. Nosotros deberíamos de conocerla más que todo por lo que es el famoso acoso escolar. Siempre esencialmente ha existido el bullying, aunque el término sea considerado como un concepto muy moderno, pero en esencia el bullying es un acoso, una agresión de tipo verbal, físico, psicológico, social. El abuso del más poderoso sobre el más débil en las escuelas siempre ha existido, solo que en los últimos años las personas empezaron a tener un mayor grado de conciencia sobre estos hechos. Pareciera ser que se está descubriendo un nuevo fenómeno. La realidad es que existe desde que existen los infantes. El bullying es no solo acoso, sino que es una forma específica de violencia. Este es el primer punto. Cuando yo digo que el bullying es una forma específica de violencia, significa que hay que diferenciar el bullying de la violencia general. Por lo general, la violencia puede manifestarse de diferentes tipos. Puede ser psicológica, puede ser física, puede ser emocional, puede ser social, en todas sus variantes. Pero el bullying se caracteriza, a diferencia de la violencia, porque el bullying tiene un desarrollo longitudinal, es decir, es algo permanente y estable, es algo repetitivo. El bullying ocurre cuando un estudiante o varios de ellos, haciendo uso de su fuerza física, poder o influencia, elige a otro como blanco de burlas, humillaciones, amenazas, persecuciones, calumnias, entre otras formas de abuso. Estos hechos se realizan en el espacio físico de la escuela o a través de medios virtuales. En América Latina, el 70% de los niños son directa o indirectamente afectados por el acoso en la escuela, es decir, han sido testigos o han sido acosados. La Secretaría de Inclusión Social publicó datos estadísticos sobre el bullying, obtenidos luego de una investigación que se realizó con el apoyo de la ONU El Salvador, que reveló que el 34.1% de estudiantes de tercer ciclo y bachillerato manifestaron haber sido víctimas de bullying verbal, mientras que el 35.4% dijeron haber sido víctimas de bullying psicológico y el 25.9% bullying físico. Los participantes de toda situación de acoso escolar son 3: los acosadores, la víctima y los espectadores. A esto se le conoce como el triángulo del bullying. Hace 3 décadas aproximadamente los psicólogos empezaron a investigar un concepto que se le llama comportamiento dominante. El bullying es esto, una forma de comportamiento dominante en el cual hay una relación de poder, y este es concepto clave en el bullying. En el bullying el agresor quiere y necesita someter al agredido. Entonces la humillación, el desprecio, el menosprecio son formas de someterlo. El agresor acosa a la víctima en los baños, en los pasillos, en la cafetería, en el patio, sin que los adultos se den cuenta. El agresor busca humillarte, busca someterte. Tú lo que tienes que hacer es no permitir que te someta, pero sin agredirlo. En algunos casos, el acoso sobrepasa las paredes del colegio, pasando a ser electrónico a través de las distintas redes sociales. Ley del hielo es una forma de violencia.
porque aísla a la niña o al niño, porque también los varones pueden sufrir esto. Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de intimidación permanente. Es agresivo en la resolución de conflictos, presenta dificultad para ponerse en el lugar del otro, vive una relación familiar poco afectiva y tiene muy poca empatía. La envidia es una señal clara de baja autoestima que hace que todo el tiempo quieras compararte con los demás. Yo no tengo ese físico, yo no soy inteligente, estoy mal en mis notas, entonces yo quiero ser igual que, pero como yo no puedo ser igual a esa persona, pues lo que hago es mejor tratar de quitarle a esa persona lo que yo no tengo. Investigaciones recientes señalan que cualquiera que se destaque, quite protagonismo o despierte celo en otro puede constituirse en víctima de bullying. ¿Cómo es esto posible si se supone que las víctimas de acoso por lo regular son las más vulnerables, tímidas y aisladas? Bueno, aquellos que se destacan suelen también despertar en el agresor sentimientos reiterados de inferioridad y envidia, pues les recuerdan sus propios fracasos, frustraciones y debilidades. De ahí que el acosador organice a otros para aniquilar de forma psicológica a través del rumor a aquellos que sobresalen. No hay un perfil estrictamente determinado, aunque se considera de que hay ciertas condiciones, a veces físicas, mentales, sociales. Cualquier persona puede convertirse en blanco de burla de un grupo de agresores, muchas veces sin otro motivo que el puro azar. Todos podemos llegar a ser víctimas de bullying. Sin embargo, existen algunos factores que multiplican las posibilidades de sufrir acoso. Sufrir alguna discapacidad física o psíquica. Tener algún tipo de trastorno del aprendizaje, especialmente los problemas relacionados con el lenguaje oral, porque son muy evidentes y fácil objeto de burlas. Pertenecer a un grupo étnico, religioso o cultural. Ser introvertido o reservado. Las características de las víctimas del bullying se pueden clasificar incluso en positivas y negativas. Positivas, por ejemplo, las personas que son muy inteligentes pueden ser víctimas del bullying. Les llaman cerebritos, los marginan del grupo, les llaman nerds, los agreden físicamente. Pero también características que las personas consideran negativas, por ejemplo el sobrepeso. Entonces esto puede ser muy cambiante. Debemos educarnos y evitar algo llamado desensibilización, ya que en psicología solo explicamos cómo naturalizar la violencia. No podemos negarlo, en nuestro país vivimos lamentablemente en un entorno violento. A nivel informativo estamos acostumbrados a elevadas dosis de violencia en nuestro día a día. Esto hace que poco a poco nos vayamos desensibilizando ante el sufrimiento ajeno. Y como hay tanta violencia, los que están al lado les parece que no es nada grave. Quien la ejerce le parece que es normal. Y quien la sufre la padece pensando que el mundo es así. La violencia en nuestros países como El Salvador, suele ser algo común. Entonces, cuando es algo común, algo típico, no produce signos de alarma. Debemos entonces buscar manera de cambiar esta mentalidad, de ver que las situaciones de violencia escolar no deberían ser comunes, no deberían ser consideradas típicas, no deberían ser consideradas parte normal del desarrollo del niño, no debería ser considerada como eso le ayuda a ser más fuerte. Esos son excusas. Si no hubiesen esos espectadores o esos elementos secundarios, aquellos que aprueban la violencia, normalmente el agresor pues, no lo volvería a hacer, ¿verdad? El bullying ha ocasionado que más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 18 años cometan suicidio, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. El continente europeo ha arrojado las estadísticas más preocupantes con la impactante cantidad de 200.000 suicidios por año. Bajo estas circunstancias, en Finlandia se dieron a la tarea de investigar el fenómeno bullying y desarrollaron el método más efectivo para contrarrestarlo. El método lleva el nombre de Kiva y fue creado por Cristina Salmivali en colaboración con algunos otros profesores de psicología. Este método ha logrado disminuir la problemática en un 60% en cada centro escolar donde se implementó. ¿En qué consiste? En dejar a un lado a los dos actores principales de la confrontación, agredido y agresor, y centrar los esfuerzos en los testigos de cada acto de acoso. Tal y como lo escuchas, se determinó que actuando sobre los espectadores, que también están involucrados, para que no propicien el acto al reírse o hacerlo parte de su vida diaria.
El efecto es casi instantáneo. El acoso se reduce sustancialmente al no existir un grupo a quien entretener. Normalmente el agresor necesita pues que haya personas para que se pueda registrar esa conducta. Así que ellos lo legitiman, le dan fortaleza a la misma acción que el victimario necesita ser visto, ser aprobado. Este espectador puede llegar incluso a convertirse él en victimario y lo que es aún peor, llegar a desarrollar los sentimientos que este mismo agresor tiene hacia sus víctimas. Cuando se produce una situación de acoso escolar, se instaura una especie de ley del silencio que evita que ninguno de los protagonistas denuncie. Esta ley no escrita esconde miedo a las consecuencias, miedo a los golpes, miedo a convertirse en víctima y miedo a dejar de ser amigo del popular. Los agresores necesitan ese silencio para seguir desarrollando sus conductas violentas. Se alimentan de la respuesta de los espectadores para mantener el bullying y hacerlo cada vez más intenso. También tenemos que tener un poquito de lo que es empatía, ya que generalmente no nos desarrollan esa cualidad de ponernos en el zapato de los demás. Entonces prefiero aislarme, que nada me pase a mí y dejar que, como no soy yo, pues dejar que a los otros les hagan, mientras no sea yo, pues aquí estoy a salvo. No todos los testigos son iguales. De hecho, se pueden agrupar en dos categorías. Espectadores activos, aquellos que animan y apoyan al agresor, haciendo que se sienta más fuerte. Espectadores pasivos, aquellos que conocen y que observan el acoso, pero no intervienen. Este grupo está motivado por el miedo a convertirse en víctima y creen que la no intervención les protege. Ellos responden a la idea, ese no es mi asunto. Lo más ideal es educar a los niños en la empatía, en que ellos aprendan a ponerse en el lugar de la otra persona. Los niños y adolescentes empáticos, cuando son testigos de una situación de acoso o maltrato escolar, tienen más probabilidades de generar conductas activas en favor de la víctima. Suelen ser los que piden ayuda, contando a un adulto que esté en condiciones de intervenir. Es urgente que haya en nuestra sociedad más personas empáticas. Primero, físicas y psicológicas. Pero las físicas son psicofisiológicas y podemos clasificar las consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Lo primero, lo psicológico. Suelen presentar problemas de depresión, hay cuadros de depresión infantil actualmente en los manuales de diagnóstico, suelen presentar problemas para conciliar el sueño, problemas del sueño, pueden presentar problemas de naturaleza académica como bajo rendimiento académico. Por ejemplo, anteriormente hablábamos del niño que es inteligente y que por su inteligencia es víctima del bullying. Este niño puede que, para adaptarse a la media del grupo, deje de esforzarse en su rendimiento académico por ser como los otros. Depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Cuando el bullying se desarrolla en la adolescencia, los niños pueden comenzar a consumir sustancias como tabaco, alcohol y otras drogas para sentirse aliviados. Enfermedades frecuentes. Debido a la tristeza y el estrés que produce el bullying, las defensas del cuerpo se ven afectadas y los niños o adolescentes pueden enfermar constantemente. Trastornos del sueño. Bajo rendimiento académico. Problemas de alimentación. Odio. Sentimientos de culpabilidad. A veces, la manipulación por parte de los agresores es tan grande que llegan a sentirse incluso que lo están haciendo mal. Baja satisfacción familiar. Sienten que su familia no los ayuda. En la mayoría de ocasiones, pagan sus frustraciones con ellos. Síndrome de estrés postraumático. Las personas que sufren estrés postraumático suelen tener pesadillas con ese momento. Y lamentablemente el suicidio. Nosotros hemos oído depresión así, que el niño está deprimido y lo vemos vagamente. Pero la depresión en un niño puede llevarlo al suicidio verdaderamente. Y es lamentable que hasta que ya está muerto, nosotros digamos, lo siento porque yo contribuí para eso. Y lastimosamente hay muchos casos de bullying que han terminado de esa manera, cuando las personas deciden hasta aquí, quitarse la vida. Y realmente pues es lamentable de que no hayamos podido hacer nada por esas personas que han caído en esa condición. Considero que es muy consciente del daño que está causando. Lo está haciendo para llamar la atención de alguien. Eso es diferente.
Cuando ellos causan este daño, sienten, de cierta forma, se sienten importantes. Es consciente porque la gran mayoría de acciones de nosotros son conscientes, solo que uno automatiza las conductas. Para ellos, la conducta agresiva, la conducta violencia, es una forma común de relacionarse y ellos no perciben eso como algo negativo, algo inadecuado, algo socialmente incorrecto. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos niños? Este es el gran reto. ¿Cómo cambiar la idea que ellos tienen? El agresor es consciente del daño que hace, pero no de cuánto dolor produce. Incluso hay algunos casos documentados en los que los agresores realmente no pueden ni siquiera imaginar las consecuencias que le están causando a esta persona. Los compañeros y compañeras deben ser la fuente de alegría y amistad, no el origen del miedo y el retraimiento. El problema del bullying no solo es del ambiente escolar, es de toda la sociedad y de toda la cultura. Es necesaria la cooperación de padres, profesores y alumnos para crear un ambiente seguro y enriquecedor en el que todo el mundo se sienta feliz mientras aprende. Por esa razón, tengo algunos consejos para los padres. Evite comportamientos agresivos y palabras malsonantes en presencia de sus hijos. Fomente valores como responsabilidad, cooperación, solidaridad y humildad. Enseñe a controlar las emociones y los impulsos. Ponga límites a la conducta de sus hijos siempre que sea necesario. Conozca a los amigos de sus hijos y la relación que tiene con ellos. Enseñe a su hijo a pedir disculpas y a reconocer sus errores. Ahora, algunos consejos para los docentes. Cree un ambiente sano donde sus alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos. Penalice los malos comportamientos y refuerce los buenos. Dé charlas sobre el bullying. Promueva que sus alumnos tengan más y mejor autoestima. Fomente la cooperación y las actividades en grupo. Fíjese más en aquellos alumnos indefensos y hable con ellos personalmente si ha visto conductas sospechosas. Si se percata de algún caso de bullying, contacte con el responsable inmediatamente. Y por último, algunos consejos para mis compañeros y a la niñez en general. No juzgues a tus compañeros por su apariencia. No emplees nunca la violencia como solución de los problemas. Comunica inmediatamente al profesor si has presenciado algún caso de bullying. No trates a tus compañeros como no te gustaría que te trataran a ti. Relaciónate con los compañeros que veas que están más solos en clase. Rechaza la violencia y el maltrato como forma de relacionarte con los demás. Jamás te unas a un acosador, ni siquiera para no ser maltratado. Si lo haces, caes en lo más bajo que puedes, ya que te conviertes en su seguidor, y eso lamentablemente te hace ver como un cobarde. Las bromas son divertidas cuando todos ríen, cuando alguien sufre, no. ¿Tienes información que compartir? ¿Algún testimonio que nos sea útil? ¿Deseas aportar a este proyecto? Comunícate a la dirección que aparece en pantalla. Agradezco de todo corazón a cada persona involucrada en este material y desde ya trabajamos en la producción de una segunda parte.